Les doy la bienvenida a este video introductorio de Economía Política Global. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para la asignatura Global Political Economy de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University. Universidad que se encuentra en Estados Unidos. La economía mundial con perspectiva de economía política internacional. Los asuntos referentes a la economía mundial han sido tratados tradicionalmente desde dos perspectivas académicas diferentes, tales como se ven en la pantalla. Número 1, teoría económica y número 2, economía aplicada. Número 1. El estudio de la economía mundial desde la teoría económica ha sido habitualmente abordado desde los enfoques de la economía internacional, de orientación neoclásica, con influencias keynesianas y centrados en la teoría del comercio internacional, con derivaciones hacia finanzas internacionales, sistemas cambiarios y procesos de integración regional, y más recientemente hacia los análisis de macroeconomía abierta. Estos enfoques poseen un importante grado de formalización matemática y de modelización econométrica, lo que obliga a dejar al margen del análisis una serie de variables difícilmente cuantificables, confiriéndoles además un carácter economicista. La segunda opción que vemos en pantalla para abordar el estudio de la economía mundial han sido los enfoques vinculados a la economía aplicada y muy especialmente los de estructura económica internacional de orientación estructuralista y con influencias marxistas e institucionalistas centrados en el análisis de los sistemas capitalista y socialista, el papel de los organismos internacionales, el papel de las empresas transnacionales, el comercio internacional, el sistema monetario y financiero internacional y los procesos de integración regional, así como los problemas del subdesarrollo, de la degradación del medio ambiente y del crecimiento demográfico. Estos enfoques se han caracterizado en algunas ocasiones por una visión más descriptiva que analítica, a pesar de que muchos de ellos utilizan el análisis estructural o sistémico. No obstante, todos ellos tienen en común la utilización de variables económicas, políticas, sociales, geográficas, tecnológicas y culturales en sus análisis, lo que ha dificultado en muchos casos su formalización matemática y su modelización econométrica. Esta segunda variante de estudio de la economía mundial ha venido derivando, sobre todo en la última década, hacia lo que se conoce como economía política internacional, es decir, aquella disciplina que estudia la interacción de las variables económicas y políticas en el ámbito internacional, y en particular hacia la economía política global, que sería aquella variante de la economía política internacional que considera que las relaciones económicas transfronterizas no se dan entre naciones, sino entre agentes de diferentes naciones, cuyos intereses no coinciden necesariamente con los intereses nacionales. Dado que entendemos que el estudio de la economía mundial requiere de la utilización de variables de diferentes naturalezas y que consideramos que la economía mundial no es una economía internacional, sino una economía transnacional, nuestro enfoque de la materia se corresponde, por lo tanto, con un enfoque de economía política global. La economía política internacional EPI.
La economía política internacional se puede definir como aquella disciplina académica de las ciencias sociales que analiza las relaciones internacionales en combinación con la economía internacional, o dicho de otro modo, que estudia la interacción entre la economía y la política en el ámbito internacional. Entendiendo por economía el sistema de producción, uso y distribución de la riqueza, y por política el conjunto de agentes y normas que regulan las interacciones económicas y sociales. Al ser la economía política internacional un campo interdisciplinario, sus fronteras son flexibles y difusas, permitiendo la participación en el mismo de académicos procedentes de la ciencia política, de la economía, la sociología, la historia, la geografía o la antropología. La economía política internacional parte de tres supuestos básicos que podemos ver en la pantalla. Número 1. Lo político y lo económico no pueden ser separados a la hora de analizar los fenómenos nacionales e internacionales. Número 2. Lo nacional y lo internacional no pueden ser separados a la hora de analizar los fenómenos políticos y económicos. Número 3. Las variables políticas son imprescindibles para explicar el surgimiento, el funcionamiento y la transformación de los sistemas económicos. Teniendo esto presente, los principales objetos de estudio son las tendencias políticas y económicas internacionales y las políticas económicas exteriores de las naciones, que vienen siendo explicadas de dos formas distintas: bien originadas por causas internacionales, bien originadas por causas nacionales, siendo las causas nacionales derivadas de la autonomía de los estados o de la presión de los grupos sociales. Todo ello nos permite clasificar a los estudios de la economía política internacional de la siguiente forma, tal como vemos en la pantalla. Número 1. Los estudios centrados en las tendencias políticas y económicas internacionales explicadas por causas internacionales. Número 2. Los estudios centrados en las tendencias políticas y económicas internacionales explicadas por la acción autónoma de los estados. 3. Estudios centrados en las tendencias políticas y económicas internacionales explicadas por la acción de los estados influidos por grupos de presión. 4. Estudios centrados en las políticas económicas exteriores de las naciones explicadas por causas internacionales. 5. Estudios centrados en las políticas económicas exteriores de las naciones explicadas por la acción autónoma de los estados. 6. Estudios centrados en las políticas económicas exteriores de las naciones explicadas por la acción de los estados influidos por grupos de presión. Sus principales tópicos son la globalización, el comercio internacional, las finanzas internacionales, la producción, el desarrollo, el medio ambiente, el género, la integración económica, los mercados globales, las relaciones entre estados y mercados, la cooperación multilateral en asuntos económicos transfronterizos, el equilibrio de poder entre estados y la articulación de los aspectos nacionales y subnacionales con los aspectos globales. La economía política internacional tradicional. Es comúnmente aceptado entre académicos anglosajones que la economía política internacional surgió a principios de los años 70 del siglo XX como un enfoque heterodoxo de las relaciones internacionales. Podemos observar en la pantalla, en el sector derecho, una tabla donde podemos observar las escuelas neorrealistas, neoliberal y neomarxista. Podemos ver, por tanto, las escuelas de la economía política internacional tradicional.
Así, dentro de la EPI tradicional pueden distinguirse estas tres corrientes de pensamiento. Por ejemplo, en la columna número 2, que podemos ver en pantalla, donde tenemos la escuela neorrealista, sabemos que esta es heredera intelectual de la escuela realista de las relaciones internacionales. Está dominada originalmente por académicos estadounidenses y centrada en la teoría de la estabilidad hegemónica. En la tercera columna podemos observar la escuela neoliberal, que es la heredera intelectual de la escuela liberal, la neoclásica keynesiana, de la economía internacional. Esta está dominada originalmente por académicos británicos y centrada en la teoría de los regímenes internacionales. Y en la última columna podemos observar la escuela neomarxista. Esta es heredera intelectual de las escuelas marxista, o sea, la teoría del imperialismo, y estructuralista, que es la teoría centro-periferia de la economía del desarrollo, participada por académicos estadounidenses, latinoamericanos y europeos, y centrada en la teoría de la dependencia. Entre las causas que explican el surgimiento de la EPI suelen citarse: 1. La toma de conciencia por parte de algunos académicos estadounidenses y británicos de la importancia de las bases económicas del orden mundial ante la crisis del sistema monetario internacional el año 1971 y del petróleo el año 1973. Estos académicos criticaron el excesivo énfasis que los estudios de relaciones internacionales ponían en las leyes, la política y la diplomacia, así como el exceso de abstracción y la descontextualización histórica de los estudios de economía internacional de tradición neoclásica, y propusieron la fusión de los análisis políticos y económicos. Número 2. La incapacidad de la escuela realista, ortodoxa, de las relaciones internacionales para explicar el nuevo orden internacional policéntrico derivado de la pérdida de la hegemonía de los Estados Unidos, tanto en la economía internacional y como en la política internacional, que puso en tela de juicio conceptos tradicionales como poder, seguridad o hegemonía. No obstante, los estudios sobre la interacción entre la economía y la política en el ámbito internacional no datan de la década de los 70, sino que podemos remontarnos, sin dar grandes saltos en el vacío, hasta la tesis del imperialismo de principios del siglo XX, en su mayoría pertenecientes a la tradición marxista, o sin ir tan lejos en el tiempo al modelo centro-periferia de los años 50, perteneciente a la tradición estructuralista. La nueva economía política internacional o economía política global. El paso de lo internacional a lo transnacional y posteriormente a lo global o mundial abrió las puertas de una nueva manera de entender la economía política internacional, donde los estados dejan de ser autónomos en su comportamiento respecto de los asuntos que trascienden el ámbito nacional e incluso respecto de los asuntos que no lo hacen. Asimismo, algunos autores comienzan a reivindicar un regreso a las concepciones de la economía política clásica aplicadas a los asuntos transnacionales o globales. En este contexto, en un primer momento surgen dos escuelas, las cuales podemos ver en la segunda y tercera columna. Primero tenemos la escuela de síntesis neoliberal neorrealista, que es fruto del debate entre académicos anglosajones neoliberales y neorrealistas, y centradas en la teoría de la interdependencia compleja. Y luego podemos ver en la última columna la escuela de síntesis neomarxista,
fruto de la integración de la teoría del imperialismo, la vieja y la moderna, con las teorías de la dependencia estructuralista y marxista y centrada en la teoría del sistema capitalista mundial. Posteriormente, de la evolución de la escuela de síntesis neoliberal neorrealista, surgirían otras escuelas a las que se ha venido a denominar escuelas racionalistas, entre las que estarían la escuela del institucionalismo intergubernamental, la escuela del institucionalismo evolucionista y la escuela de los agentes subestatales. Mientras que de la evolución de la escuela de síntesis neomarxista, con influencias de la teoría crítica radical neogramsciana y de la teoría neoestructuralista, surgiría la escuela crítica. Y junto a esta última, aunque procedentes de corrientes de pensamiento diferentes y formando parte de lo que se han venido en denominar escuelas postracionalistas, estaría la escuela feminista, la escuela socioconstructivista y la escuela postmoderna. Por último, podemos observar un enfoque ecléctico de la economía política global. El enfoque del estudio de la economía mundial posee influencia de diferentes escuelas. En primer lugar, utilizamos el análisis sistémico y la perspectiva holística. Al igual que la escuela de síntesis neomarxista del sistema capitalista mundial, pero también consideramos el decisivo papel que juegan los diferentes agentes en la regulación de la economía mundial, al igual que la escuela de síntesis neoliberal neorrealista de la interdependencia compleja. Al mismo tiempo, concedemos gran importancia al papel de los agentes mundiales, como hace la escuela del institucionalismo intergubernamental y al de las instituciones mundiales, como hace la escuela del institucionalismo evolucionista de los regímenes internacionales, sin desconocer el papel que juegan los grupos de presión, como hace la escuela de los agentes subestatales. Por otro lado, al asumir la fenomenología como perspectiva epistemológica, compartimos idea de la escuela socioconstructivista. Además, al considerar centrar el papel de la ideología dominante en el análisis, incorporamos aspectos tratados por la escuela crítica. Y por último, al considerar la importancia del carácter difuso, recursivo y reticular del ejercicio del poder, compartimos algunos planteamientos de la escuela postmoderna. Este enfoque ecléctico tiene la virtud de incorporar lo mejor de las diferentes escuelas, aunque puede tener el defecto de que no siempre es posible encontrar un encaje coherente de las piezas en la conformación del puzzle de la economía mundial. Muchas gracias.